Deborah Rat en su reciente video indicó que está buscando mutantes, así como X-Men o Heroes. En este caso Deborah Rat, el nuevo Charles Xavier o el nuevo Silver. Si tienes alguna anomalía extraña, contacta a Deborah Rat. Saludos amantes de la lucha de brazos, bienvenido a un nuevo video extraño basado en mis dos, digamos que, vamos a decirlo, nichos de mi canal, tanto la lucha de brazos como la parte del fitness natural y sobrenatural, en este caso muy sobrenatural y bizarro. En este caso Deborah Rat, la leyenda, acaba de poner un video que se llama Good Project o Proyecto de Dios, en el cual, un video bastante sospechoso, me puse incluso a leer los comentarios porque yo indiqué, es bastante bizarro, para ver si de verdad estaba bien traducida lo que indica en el video. Incluso coloqué una página web y me puse a investigar qué carajos era todo este asunto de lo que está buscando con respecto a bichos raros. Y yo dije, esto es química. Y justamente, en este caso, bueno, los que vieron ya saben quién es Charles Xavier de X-Men, el profesor Xavier, que buscaba mutantes para ayudarlos a sobrevivir en un mundo tipo racismo, pero en contra de los mutantes. Y los que no vieron la serie Heroes, era una serie bastante interesante donde Sylar era el malo que se encargaba de buscar los mutantes o personas que tuvieran poderes sobrenaturales, porque no eran mutantes, eran humanos con poderes sobrenaturales, y él se los absorbía. Bueno, aquí va a ser algo bastante raro este video. En la página web, la cual no funciona o está tan sobrecargada que no lo puedes ni siquiera ni abrir, donde puedes registrarte si tienes algún tipo de anomalía extraña, lo puedes registrar ahí. Yo tuve que dedicarme este poco tiempo a investigar un poco sobre esto. ¿Qué carajo se trata de esta vaina? Para que vean hasta dónde he llegado de una rata, que por cierto, muchas personas están indicando que en este último video se ve un poquito más saludable. Seguramente ya esté haciendo ayuno, y a veces hace ayuno de 7 días. En este caso, él menciona a un tal Ryan Rosner. Me puse a investigar quién era. Y Ryan Rosner era un ex atleta de la NFL. El tipo era un bateador sin mucho éxito. Jugó en equipos obviamente de dicho país, de los Estados Unidos. En este caso no es solamente un ex atleta. El tipo era un kicker. Jugó en los Atlanta Falcons y en los Dallas Cowboys. A los que no les gusta el fútbol americano no sabrán qué carajo es, pero yo lo he visto. Yo soy fanático de los Denver, de los Broncos de Denver. En este caso, este Ryan Rosner, que de buena rata indicó que lleva 2 años con esto, es un doctor con PhD en biología molecular del envejecimiento. Su carrera es una mezcla explosiva de deporte élite y ciencia extrema. Científico de la longevidad, es el director de investigación en MiniCircle, un startup de biotecnología que desarrolla terapias génicas, famosa por trabajar con, y le sonará lo que va más allá del deporte, con el multimillonario Brian Johnson, que es el sujeto que se la da de vampiro, y creo que, si mal no me equivoco, es que el que hace transfusiones con el hijo de sangre, con este bicho raro. Bueno, trabaja para este tipo. Experto en superpoderes biológicos, trabajó para la DARPA, la Agencia de Proyectos Avanzados de la Defensa de los Estados Unidos, estudiando la hibernación humana. Su objetivo era ver si los soldados podían ser puestos en un estado de pausa metabólica para sobrevivir a heridas graves. Y en este caso, lo más famoso, terapia génica, la sustancia folistatin. Ryan se especializa en usar plásmidos para introducir genes en el cuerpo sin usar virus. Uno de los enfoques principales es la folistatina, una proteína que bloquea la miostatina para permitir un crecimiento muscular masivo y regeneración de tejido, cosa que es experto de Deborah Rat, que recuerda que él se recupera más allá de los límites de una persona común. Ya hice un video en el pasado con respecto al doctor Raynor, y este es Ryan Rosner, el doctor Raynor, que era un negrito y que le impresionaba el nivel de recuperación de Deborah Rat, y por ello tengo el video en el canal, recuerda verlo. Hay una miniatura donde él aparece Wolverine. Ahora, su conexión de Deborah Rat, bizarra, con respecto a lo que muestra en el video, es ir más allá de lo que indica la ciencia, con respecto a ayudar a las personas con el envejecimiento
el mejoramiento muscular, lógicamente, y la recuperación, cosas que están diseñados estos sujetos del arm wrestling, buscar el aumento de masa muscular, sobre todo, y la recuperación. Ahora, en este caso vemos, Devon Larratt, ¿por qué él sería un hombre interesante? Obviamente es una persona conocida y lo que hace es poner su fama del arm wrestling, y Devon está obviamente rodeado de bichos raros, como le van Farmacias Billy. Bueno, que Denny siempre conoce la pasada con Denny Cíplico, pero está rodeado de puros bichos raros, super mutados por, sabemos, el abuso y uso de jugos mágicos. Ahora, lógicamente, Ryan pone el laboratorio, y este video es bastante interesante porque todo lo que han hecho, y esto es real y lleva tiempo que han trabajado con esto. Es bastante interesante. Y repito, lo que hace Devon Larratt está llamando a las personas que tienen anomalías extrañas, mutaciones, que se registren en la página para, lógicamente, hacerle quizás estudios, quizás biopsia, para decirlo vulgarmente, al estilo Sylar, extraer lo que tengan los sujetos para estudiarlo en su laboratorio y llevarlo a otras personas. Esto es otros niveles de jugar con el ser humano. Si en el caso de le van Farmacias Billy, y yo le he investigado con respecto a esto, y el caso de este Strowman, Michael Hopper, que le indicó que ellos están asociados con laboratorios extraños, donde es por cita, donde no pocos están bajo los no están los reglamentos de FDA, donde lo que ellos le envían es bajo solamente exclusividad, que son las sustancias que usaba Levan. Bueno, Devon Larratt se está metiendo en las mismas cosas raras, quizás no sustancias parecidas, pero sustancias extrañas, y para mí es la misma vaina. Ahora, con respecto a la sustancia esta, la folistatina, en este caso, imaginen que tu cuerpo tiene un limitador de velocidad para tu músculo. Ese limitador es la proteína llamada miostatina. Su único trabajo es decirle a tus músculos: basta, no crezcas más. Es un mecanismo de supervivencia evolutivo. El músculo consume mucha energía, lo sabemos, y tener demasiado podría haber hecho que nuestros antepasados murieran de hambre en épocas de escasez. El hack, ¿qué es la folistatina? La folistatina es una proteína que actúa como un guardaespaldas. Su función principal es unirse a la miostatina y bloquearla. Cuando la folistatina está presente en altas dosis, la miostatina no puede enviar la señal de dejar de crecer. Es como quitarle los frenos a un coche de carrera. Y un experimento que comentan en un video, que si quieren verlo, del canal se llama, ya les digo, un canal inglés, el canal se llama Longevity Junkie o Junkie. El video se llama NFL to Science, Dr. Ryan Rosner o músculo bla 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 bla, donde entrevista una chica, Nikki Lane, el Dr. Bob Joffre, entrevistan al sujeto Ryan Rosner y hablan más con respecto a esto, y en una parte que les hablan con respecto a los, si mal no me equivoco, que vi el video más o menos rápido, un video largo de 59 minutos, me puse a ver hasta el minuto 43, pero saltando ciertos aspectos, donde hablan de un estudio bastante interesante que le hicieron a ratones. Recuerda que la mayoría de todos los estudios se hacen en ratones, normalmente no esteroides, porque eso ya es como que, vamos a decir, lo que no es penado, pero eso está en el margen de la ley. Pero bueno, le hacen un estudio a los ratones con esto, le aislaron la miostatina, le hacen usar este tipo de sustancias, y los ratones aumentaron la masa muscular, y qué mejor jugar que con ratones humanos que ya usan sustancias. Entonces es bastante interesante este punto de la miostatina, y en este caso el hack, la folistatina. O sea, crearon unos super ratones, en este caso desarrollaron entre 2 y 3 veces más masa muscular que un ratón normal. ¿Qué es lo más loco? Que los ratones no tuvieron que entrenar. De hecho, yo hice un video por ahí que a nadie le importó un pepino, bastante interesante, que puse, no tuvo creo que ni 100 vistas, y he basado de esto de las nuevas sustancias que se están usando, que no son esteroides, sino funcionan de una manera distinta, que es bastante interesante. Hoy Roberto se lo voy a colocar como video sugerido para ver. Ahora, vamos a ver un poco acá. Los efectos comparativos de la folistatina. Ejemplo, un ratón normal versus un ratón con folistatina, super ratón.
En masa muscular, ratón normal, obviamente estándar biológico, ratón con folistatina de 100 a 200% de hipertrofia. Con respecto a la grasa corporal, ratón normal variable, ratón con folistatina mínima, metabolismo acelerado, fuerza, ratón normal proporcional al tamaño, ratón con folistatina, fuerza explosiva máxima. ¿Eso le suena a Strongman en lucha de brazos? Sí. Con respecto a recuperación, ratones normales, normal, y ratones con folistatina, regeneración de tejidos ultra rápido. Aunque no coincide con respecto a lo que cuando se lesionó Devon Larratt contra Levan Pharmaceuticals 1, fue más allá del tiempo, sino que lo indicaba Devon Larratt 2. Devon Larratt después de esa época no se ha lesionado. Es bastante interesante. Ahora, con respecto a metiéndonos un poco al tema del arm wrestling, lógicamente Devon Larratt no solamente estaría interesado en el tamaño muscular, aunque estemos claros, a pesar de sus 51 años ya cumplidos, cumplió en estos días, en este caso no le vendría mal tener más masa muscular para ir contra Levan. ¿O sí? En este caso, lo que busca teóricamente con Good Project es la regeneración del tejido conectivo. Sabemos que en la lucha de brazos, los tendones de acero, en este caso se cree que la folistatina ayuda a reparar tendones y ligamentos mucho más rápido. En el pulso, donde el codo y la muñeca siempre están al borde de la ruptura, esto es equivalente biológico a tener piezas de repuesto infinito. Ahora, con respecto al método de Ryan Rosner, a diferencia de los esteroides tradicionales, lo que Ryan propone con Minicircle es una terapia génica de plásmido. Es decir, darle instrucciones a tu propio ADN para que él mismo fabrique la folistatina, convirtiéndote en una fábrica de crecimiento muscular 24/7. O sea, muy impresionante. Ya estamos locos en este mundo con respecto ya a las sustancias se han quedado en el pasado con respecto a los esteroides, los SAR que ha usado mucho, sobre todo el Levanzaginavile y otras sustancias que, repito, yo afirmaría que está usando el Levanzaginavile hace tiempo, sustancias que utilizan los Strongman y pueden ver los videos de Michael Hopper donde lo utilizan. Aunque la verdad incómoda, aunque en ratones es un éxito rotundo, en humanos todavía estamos en un terreno salvaje. Hay riesgo de crecimiento de órganos internos, corazón, problemas de elasticidad si el músculo crece más rápido que lo que el tendón pueda soportar. O sea, en este caso están buscando, repito, los nuevos X-Men y qué cosas raras con la folistatina FST344 pues le pueden aislar a sujetos raros y estudiarlo en el laboratorio para ver si eso lo pueden llevar, probar con ratones y luego probar con humanos, y todo esto vamos a decirlo bajo el subterráneo o escondido, vamos a decirlo, porque recuerda que por ahí viene no me acuerdo cómo se llama, los Juegos Olímpicos de esteroides, no sé si se van a llevar o no, que está el hijo de Donald Trump, que es uno de los que lo va a llevar, al final no sé si se va a hacer o no, donde los sujetos son libres, rompiendo las leyes o reglas éticas y morales, donde pueden intentar romper récords con el uso de sustancias. Es bastante interesante esto. Ahora, recordar, y los que no saben un poco de estudio científico, tú cuando realizas un estudio científico, ejemplo, tú lo haces, los laboratorios lo hacen con ratones, pero bajo unas reglas éticas y morales. Recuerda que antes lo hacían con perro, gato y cualquier otro tipo de animal, y eso ya se quitaron y lo utilizan ahora con ratones blancos. No recuerdo por qué, pero yo sé que tiene algo de ADN parecido al humano, más de lo que recuerdo en mi video anterior que yo hice. Pero en este caso, en humano, ejemplo, tú no puedes usar ningún tipo de sustancia de mejoramiento físico en humanos porque eso no está permitido. Por eso es que yo, que me baso mucho en lo que yo me dedico a hacer entrenador personal, cuando tú buscas estudios científicos en páginas PubMed nunca vas a encontrar cosas raras con respecto a los esteroides anabólicos, al menos que una persona, un sujeto de prueba, haya indicado que ya usaba sustancias. Bueno, vean esto. En este caso se hicieron los estudios con respecto a esta sustancia, porque son dos, esta y hay otra, SOCO o algo así, que es la que permite supuestamente la parte de la longevidad, ayudar a la longevidad, y lo hicieron bajo cuerda en Honduras, la isla de Roatán.
Es una zona, dice, es una zona próspera en la isla de Roatán. ¿Por qué se hizo allí? Porque es lo que se llama una sede, zona de empleo y desarrollo económico. Es básicamente una ciudad-estado privada con sus propias leyes y regulaciones, separada del resto de Honduras, sin supervisión de la FDA. Al estar fuera de la jurisdicción de la FDA o de la EMA, Ryan Rosner y su empresa Minicircle pueden realizar experimentos con humanos de forma legal que en otros países tardarían 10 o 15 años en ser aprobados. O sea, bizarro. Entonces hablaron así bajo cuerda, pues le preguntaron así, repito, vean ese video, lo voy a colocar, si no se me olvida, abajo en la descripción. Hicieron un experimento para 40 personas. La chica le habló si hicieron un estudio, si había algún problema cardiovascular de la persona, etc. O sea, indicaron que se basaron sobre todo en los perfiles lipídicos y el aumento de masa muscular como tal. En este caso, repito, dice, esa cifra de 40 personas que se mencionaron fue el primer grupo de control, creo que fue en el 2001, que se trasladó a la isla para recibir las inyecciones de plásmido. Participantes de élite. En ese grupo no hay gente común, hay biohackers millonarios como Brian Johnson, el tipo este que quiere llegar a... que no quiere morir nunca. El hombre que gasta $2 millones al año para no envejecer. Inversores de Silicon Valley y por supuesto atletas como Devon. Vamos a llamarlo la lista de la isla esa de Honduras, la lista de Einstein, pero de tipos hormonados. O tipos que quieren cosas raras, pero a nivel de longevidad y a nivel de masa muscular y a nivel de reparación muscular. Dice, resultado reportado, según Ryan Rosner, los participantes vieron aumento de masa muscular magra, una reducción drástica de la inflamación y lo más loco, una reducción en su edad biológica medida por relojes epigenéticos, que no es lo mismo que genético. Ahora, lógicamente, Devon Larratt, el X-Men de la vida real, yo se lo he indicado y yo le he indicado que él se parece a Wolverine y por eso mi video que yo hice hace tiempo lo comparé con Wolverine, por eso la miniatura se parece a Wolverine. Un video viejo, un video que tiene hace como 2 años, conciencialmente. Ahora Devon ha dicho que este es un regalo de los dioses porque le ha permitido seguir compitiendo a los 50 años contra monstruos de 25 y es realmente cierto. Recuperación sobrehumana. Devon describe que su capacidad para entrenar volumen ha regresado a niveles de cuando tenía 20 años. Y el Good Project como base de datos, como bien sospeché, Devon está usando su fama para que otros atletas de pulso, quizás los fenómenos genéticos, se unan al proyecto, o tipos como Ismael, quién sabe. Él quiere que Ryan analice la sangre de estos tipos como Levan, quizás, o Dennis, o tipos parecidos, para ver si ya hay mutaciones naturales y cómo copiarlas. O sea, estamos hablando de otra cosa totalmente superior y bizarra. Por lo cual ya sabemos que el mundo del Argüelli, y yo lo puse hace tiempo, cuando hice el video de Levan Pharmaceuticals, y esto se va a convertir en los nuevos Juggernaut y los nuevos Sumo por uno. El alcanzar, porque es como una guerra nuclear, para alcanzar a Levan Pharmaceuticals tanto en fuerza como en peso. Atletas como Erin Magaparini ha hablado de eso, ha hablado cuando, pero la segunda vez, de lo que, así lo dijo bajo cuerda, que tenía que hacer para intentar competir contra Levan Pharmaceuticals. Uno, lógicamente, habló de usar más sustancia, y dos, habló, que eso sí fue reciente, de lo difícil es alcanzar el peso, porque alcanzar el peso, le he indicado varias veces, es tiempo, modificación genética, el uso de sustancia, etcétera, etcétera. Entonces, a ese nivel está yendo Devon Larratt con respecto a esto. Y imagínense ustedes, el mundo de la wrestling, que esto se está convirtiendo, en vez de ser unos atletas, que yo no digo que no usen sustancia o no, yo estoy en contra de la sustancia, pero si todos compitieran igual o que usan sustancias para mejorar, ejemplo, sustancias como hormona del crecimiento, sustancias como testosterona, sustancias que le ayudan a aumentar masa muscular a un nivel, digamos, vamos a decirlo, no existe normal el uso de sustancias, pero normal, no, ya es una carrera misilística para ver quién puede usar sustancias más extrañas o sustancias en cantidad o variedad para ver cómo compiten.
cómo son los reyes de esto, etcétera, etcétera. Hay unos tipos más locos que otros. Y para ese mundo va, este es el mundo del espectáculo, del art Wesley. Entonces, Devon Arrad ya está demostrando por qué su palabra antes era no limit, por el límite de ganarle a sujetos que eran superiores que él. Ahora se va a convertir en un límite por el uso de sustancias y métodos extraños. Para que no diga que no hablo de Devon Arrad, y métodos extraños para el mejoramiento físico y la competitividad. O sea, bastante bizarro, bastante interesante este enfoque con respecto a este doctor. Repito, recuerden ver el video que les indiqué. Si no se me olvidó, lo coloco abajo. NFL to Science, Dr. Ryan Rosne, o músculo, metabolismo y otra cosa que no aparece aquí completo, donde la entrevista a Nikki Ley, Dr. Bob Geoffrey, al Dr. Ryan Rosne, doctor como tal, y todo lo que está involucrado aquí, dinero. Imagínense por ahí la gran cantidad de dinero que está manejando de buena rapa para pagar esto. Y repito, el video, como indican las personas que están haciendo los comentarios, se escucha como un misterio detrás de eso, y por eso, porque hay un misterio detrás de eso, porque esto roza el límite de lo, vamos a decirlo, ilegal, o no ilegal, sino trasfondo. Es como un trasfondo donde no pueden hablar abiertamente de esto, porque estamos hablando de que teóricamente los laboratorios no pudieran analizar sujetos que usen química, ni obviamente probarlo o hacerlos a usar química. Ni siquiera creo que los ratones deberían estar usando sustancias extrañas. En fin, comentarios con respecto a este video de Devon Arrad. Será el doctor Charles Xavier o Sylar. Yo lo veo más como Sylar, el villano de Heroes o Héroes. En fin, se ganó hasta el final. Gracias a todos, papá. Nos convertiremos en los próximos. Si tienes algún tipo de trastorno raro, utilizaste química y te salió una tercera oreja, un tercer ojo, anótate en la lista, en la página donde van a analizar tu ventaja como ser humano. En fin, gracias a todos, bye. Sin comentarios.